Gracias por continuar con nosotros. Acá venimos a cambiar totalmente de tema y es que ahora vamos a estar en nuestro segmento de Su Cita con la Ley. Para esto nos acompaña ya nuestra abogada de casa, Lenín González, que también va a estar acompañándonos ya en esta entrevista para poder abordar este tema tan interesante. Vamos a estar hablando de las pensiones, pero no de las pensiones cotidianas que normalmente conocemos, sino pensiones un poquito, podemos decir, novedosa. Así es, señores, vamos a abordar un tema basado en la ley del artículo 177 del Código de la Familia, la pensión compensatoria luego del divorcio. Así es, ¿verdad? Excelente, excelente. Hiciste tu tarea, ya, amor. Investigaste, leíste, eso es bueno. Estudiaste. Ay, Dios, de lo que nos espera. Así es. No, es que en la vida nos cuentan lo bonito del matrimonio, lo bonito del casamiento, pero no nos ven luego las consecuencias como Ese tal. es el tema. Y es que esta ley dice que se basa en luego de un divorcio, el deber de la pareja es mantener el equilibrio económico. La obligación en impartir justicia. La palabra justicia, recordemos que significa dar a cada cual lo que éste se merece, ¿verdad? Buenos días, Al chicos. César lo que es del Así César. es, Buenos así es. días. Buenos días, Carlita. Buenos días, Yamo, mi estimado. Efectivamente, un tema muy importante, muy interesante, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de la pensión de alimentos de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Que este hombre lo voy a demandar porque es irresponsable, que qué barbaridad. Señor juez, tiene tantos años y no me le ha dado en la responsabilidad y yo como necesito y lo voy a meter preso, y ahí andan las mujeres peleando su pensión de alimentos en el Ministerio de la Familia o en los juzgados de la familia. Pero ¿qué dice la ley? La ley 870, Código de Familia, es una ley novedosa, está en vigencia más o menos por el año 2014, pero en el término, cuando yo le decía a Carlita novedosa, es que es algo que no era común, ¿verdad? Cuando hablamos de la pensión compensatoria, la palabra compensatoria significa reparar, componer. Entonces, compensar, correcto. Entonces, en este sentido, se aplica de dos maneras, y que yo les explicaba tras cámara, que es, uno, cuando es de los hijos hacia los padres, como que viene de regreso la pelota. Y la otra forma era del esposo hacia la esposa. Abordemos de inicio, este está importantísimo, de los hijos a los padres. Y es que creen que muchos hijos piensan que tenemos la responsabilidad, y el típico dicho de que no, yo no te mandé a que me trajeras al mundo. Ok, pero que me pariera. Ahí está. Tenemos el vivo caso de la Carlita González. Ok, pero nosotros como padres cumplimos una labor hasta cierto punto. Sí, eso porque no es para toda la vida. Pero lo que los hijos desconocen es esta ley compensatoria que piensan que no tienen el deber de mantener, por así decirlo. Pero estamos hablando de que era ya cuando los padres llegaban a una tercera edad y que los padres estuvieran en una posición económica adecuada como para poder mantenerlo. Esa pregunta está muy buena. Sí, claro, claro. ¿Es necesario llegar hasta la tercera edad para recordemos obtener? que la pensión compensatoria, quien la autoriza es un juez de familia. Y si hablamos que lo autoriza un juez, eso significa que va a haber, ¿qué cosa? Un proceso. Claro. Y para que haya un proceso, debe de haber una demanda. Y el que demanda debe de probar lo que está pidiendo. Es decir, yo puedo pedir las estrellas, el sol y la luna, pero yo debo de probar el por qué estoy pidiendo semejante cosa. Entonces, yo debo de probar, en este caso el papá, la mamá que demanda a su hijo, que efectivamente está en un estado de vulnerabilidad, que no percibe ni siquiera una pensión de alimentos, perdón, una pensión de jubilación, ¿verdad? De jubilación, y que efectivamente está en un estado en el cual incluso hay ancianos que aguantan hambre, es decir, y que sus hijos tienen la capacidad, ¿verdad?, económica de poder sostener y pagar medicina y la alimentación de esa persona de la tercera edad. Y una consulta, esto lo puede hacer si, por ejemplo, el adulto mayor tiene uno o varios hijos, ¿puede demandar a 2, 3 de sus hijos o solamente puede ser a uno? Puede demandarlos a todos. ¿A todos? Sí. Puede demandarlos a todos. Y sacarle una tajada a cada uno. Y puede, perfectamente, porque es igual, porque estamos hablando en igualdad de derechos, como cuando al papá o a la mamá que tenían 3, 4 hijos menores de edad eran por partes iguales, no era solamente voy a preferir a Carlito porque él es buen hijo y a Pedro, Pedro es malo, Pedro no, o no quiero a Pedro. No, entonces va la ley pareja para todos.
ahora tengo esta pregunta, es que este tema está buenísimo, está muy bueno. En ocasiones, por así decir, si el papá no ha llegado a la tercera edad, ¿a partir de qué edad es la tercera edad? Sí, estamos hablando en términos generales de la tercera edad, pasado los 60 años. Los 60. Pasado los término- 60 años, pausa rapidito, porque mira el mensaje que me acaba de llegar a WhatsApp. Me pone mi mamá, está interesante este tema, ¿cuánto es que me tenés que pasar? Mamá, ¿Cómo es que se llama tu mamá? doña Carla. Doña Carla, ya, vaya pidiéndole el cheque a esta muchacha. No, al final de la Por entrevista todas yo las voy a, canas que le voy ha a dar sacado. mi número y doña Carla se contacta conmigo y ya armamos la Ya, demanda pues, para la Carla, no hay solo. problema. Saludos a doña Carla. Gracias por Claro que estar en sí. sintonía y viendo a su hija, soportando a su hija aún en la televisión. Sí. Volviendo al tema, Lenín, ok, si tengo la edad de 45, ya casi llegando a los 50, pero pasa un accidente y me vuelve una persona incapacitada, Ujú. ¿puedo Y no tenía yo, seguro, no y no tenía, tengo seguro, no hay ayuda ¿puedo del Estado. yo acudir a esta ley? Correcto. Hay casos especiales donde lo amerita. Posiblemente no tengas 60 años, tenés 50 y Sí. pasa lo que vos me decís. Quedas sin trabajo. Muchas personas ahorita con No lo que solo pasó, accidentes, enfermedades. con lo que pasó con la pandemia, La pandemia. muchas personas quedaron con secuelas Sí. terribles. Muchas personas, familias quedaron endeudadas por este tema. Muchas familias de luto. Fue terrible. Entonces, este es un buen ejemplo en el cual aplica la pensión compensatoria. Tiene que llenar los requisitos de estado de vulnerabilidad del papá, que el hijo mayor de edad ya sea independiente económicamente y que tenga la capacidad, lógicamente, de poder ayudar a su padre. Porque efectivamente, si el hijo, ¿verdad?, trabaja, por ejemplo, en una zona franca y gana 6.000, 7.000 córdobas, y en este sentido tiene 2, 3, 4, 5 niños, ¿cómo va a poder Ni ayudar? quiera. Entonces, es difícil. Entonces, se tiene que reunir ciertos requisitos para que la pensión compensatoria de, en este caso, de los hijos hacia los padres, sea efectiva. Claro. Ok. Y cuando hablamos de una situación económica estable, estamos refiriéndonos a que pueda mantenerse bien él, su familia Sí, y a la vez. recordemos que como es un proceso, el juez manda a investigar. Claro. El juez tiene elementos, personas especializadas que mandan a hacer investigación y manda oficios hacia las diferentes entidades, si la persona trabajó, si está trabajando, si cotiza INS, si tiene negocio propio, manda a investigar dónde vive, manda a hacer entrevistas con los vecinos. Es decir, se hace una investigación efectivamente para poder descubrir realmente si esta persona tiene la capacidad económica para poder pagar una pensión compensatoria para el padre o la madre que está, en este caso, solicitándola o demandándola. Una vez ganado el caso, una vez ganando la demanda, ¿esta ley tiene que ser cumplida en tiempo y forma? ¿O Hasta que Así hay sentencia. condena, hay Es cárcel? igual como sucede con la pensión de alimentos para los niños. Eso no tiene ninguna diferencia. Y en este caso es vitalicio. O y sea, en este caso hasta que muera. Ahorita hasta que todos muera los o hijos en hasta que casa nos cambie están la odiando. realidad económica de quien está dando alimentos. Ya veo O sea, preocupado. porque puede extinguirse por la Lenin. muerte de la persona que está dando. Ya veo preocupado un montón viendo ahorita cómo está la ley compensatoria. Entonces- ¿Qué desconocían? Me incluyo. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Carlita me acaba de hacer una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que pasa en el sentido cuando una persona muere y es la persona que está pagando la pensión de alimentos? Ahí se extingue. Ahí se Caduca, extingue. O muere. la persona queda sin trabajo, le nacen 2, 3 niños más y efectivamente, ¿cómo va a poder repartir? Entonces, se ve esa parte donde, o sea, y si hay más hermanos, puede aplicarse a otros hermanos, porque posiblemente eso lo demandó porque la situación económica en ese momento de Pedro era buena, ahora es mala, pero ahora la de Juan es muy buena. Entonces voy con Juan para que él pague la pensión Ok. compensatoria. Claro, claro. Ahora vamos Y, a la parte... del tiempo que dura, estamos hablando de que este tipo de pensión compensatoria para adultos mayores es de hasta que el adulto mayor, hasta que se pueda, pues, pero no tiene un límite. No tiene, Mientras es que vitalicio. es si vitalicio. hablamos ya de los menores de edad, es hasta que cumpla su La mayoría de edad. Y Así cuando es. estamos hablando, ahora vamos a hablar del caso de esposo o esposa, también tiene un tiempo Sí, límite. que hablábamos tras cámara contigo, yo te explicaba que cuando existe una separación, cuando es de relación de hecho estable o un divorcio, cuando se han casado de manera civil, recordemos de que hay mujeres en estado de vulnerabilidad que se debe de probar que nunca la dejaron estudiar el marido, nunca la dejó trabajar
y dependía 100% económicamente ella y sus hijos del trabajo del esposo. El esposo dice, termino la relación y esta mujer ¿cómo queda con sus hijos? No solamente la pensión a los hijos, debe de probarse que ella quedó en un estado de que necesita ella recuperarse económicamente, comenzar a trabajar, porque ha dependido de su esposo siempre, porque nunca pudo trabajar. Pero cuando ya existió la ley de eso de bienes mancomunados, aún así, luego de... Sí, recordemos que la cuestión de bienes mancomunados es otra cosa, porque estamos hablando de distribución de bienes. Si hay una casa, ajá. si hay bienes, Ok, si sí, hay... luego de eso todavía Luego tengo de eso todavía le tiene que pasar real. Es aparte, pensión compensatoria, Chaval, para que pero te me debe de probarse comprometas. que está en estado de vulnerabilidad la mujer, Para ¿verdad? que deje de andar de bandido. Así es, y tiene que pagarle. Y esto no es para siempre, es decir, el juez establece un plazo, 6 meses o 12 meses como máximo, creo, para una pensión compensatoria, para que la mujer encuentre un trabajo, se estabilice económicamente y luego Y eso si el termina. caso es al revés, si es la mujer la que tiene más plata. También igual. Lo que pasa es que no es común. No es Siempre común. que el hombre y la mujer, fíjese pero... que Te veo, yo he no te visto, veo yo he como que lo visto un dijiste caso, con yo vi un gusto. caso. Lo que pasa es que no es común. La regla de oro es que sea el hombre hacia la mujer. Si es una sugar. Sí, es una sugar. Bueno, señores, este tema quedó corto para el tiempo que nos dieron, pero no nos podemos ir sin sus contactos. Claro que sus sí, muy redes Sí, importante. para que la sociales, mi pueda llamar estimado. doña Claro Carla que sí. para Muy explicarme importante, la demás. número de teléfono es 8680-3182. Vía WhatsApp, usted deje su audio ahí sobre este tema de familia o cualquier otro tema, que ya sea de propiedades, penal, civil, y yo estoy a la orden para todos ustedes, claro que sí. Para los divorcios, compromisos, Para matrimonios, todo demandas alimenticias, estamos a la orden. demandas compensatorias. Mi estimado Así es. Lenín González está a la orden, mientras nosotros nos vamos a trasladar.